It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. ¿Qué pasaría si os dijera que el Hijo de Dios tenía hambre? No es un hambre simbólica, no es un hambre espiritual, sino esa sensación física y visceral de un estómago vacío pidiendo comida. ¿Qué pasaría si os dijera que el mismo hombre que multiplicó panes para alimentar a miles también tuvo que sentarse a la mesa todos los días para sobrevivir? Cuando la gente reflexiona sobre Jesús, casi siempre dirige sus pensamientos hacia lo extraordinario. Piensan en milagros que desafiaron las leyes de la naturaleza, enseñanzas que transformaron la moralidad, autoridad que impresionó a los líderes religiosos y una resurrección que dividió la historia en dos. Lo que rara vez se considera es que el mismo Jesús que comandaba las tormentas también habitaba un cuerpo humano que necesitaba sustento diario, nutrición regular y provisiones sencillas para seguir adelante. Sin embargo, esta realidad ignorada no es un detalle menor. Es fundamental para comprender quién fue realmente Jesús, cómo vivió y cómo reveló el reino de Dios. El cristianismo no comienza con una idea abstracta ni con una deidad distante que observa a la humanidad desde lejos. Comienza con la encarnación. El Evangelio de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Jesús no solo se manifestó como humano. Entró plenamente en las condiciones de la vida humana, incluyendo el hambre, la sed, la fatiga y la dependencia del alimento diario. El Hijo de Dios no sobrepasó las limitaciones humanas, vivió dentro de ellas. Y por eso, preguntar qué comía Jesús no es una curiosidad trivial. Es una ventana para comprender cuán profundamente se identificaba con la gente común y cuán intencionalmente eligió vivir entre ellos. Piensan en milagros que desafiaron las leyes de la naturaleza, enseñanzas que transformaron la moralidad, autoridad que impresionó a los líderes religiosos y una resurrección que dividió la historia en dos. Lo que rara vez se considera es que el mismo Jesús que comandaba las tormentas también habitaba un cuerpo humano que necesitaba sustento diario, nutrición regular y provisiones sencillas para seguir adelante. Sin embargo, esta realidad ignorada no es un detalle menor. Es fundamental para comprender quién fue realmente Jesús, cómo vivió y cómo reveló el reino de Dios. El cristianismo no comienza con una idea abstracta ni con una deidad distante que observa a la humanidad desde lejos. Comienza con la encarnación. El Evangelio de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Jesús no solo se manifestó como humano, entró plenamente en las condiciones de la vida humana, incluyendo el hambre, la sed, la fatiga y la dependencia del alimento diario. El Hijo de Dios no sobrepasó las limitaciones humanas, vivió dentro de ellas. Y por eso, preguntar qué comía Jesús no es una curiosidad trivial. Es una ventana para comprender cuán profundamente se identificaba con la gente común y cuán intencionalmente eligió vivir entre ellos. Jesús nació en la Judea del siglo I, un mundo marcado por la ocupación romana, la desigualdad económica y la presión implacable sobre la clase trabajadora pobre. La mayoría de la gente vivía al día. Si no trabajabas, no comías. Los impuestos eran altos, los recursos limitados y la movilidad social prácticamente inexistente. Para la mayoría de la población, esta no era una cultura de abundancia, era una cultura de supervivencia. Jesús se crió en Nazaret, un pueblo pequeño e insignificante, sin relevancia política, religiosa ni económica.
No era conocido como hijo de un sacerdote o de un erudito, sino como hijo de un artesano. Su creación no fue privilegiada, aislada ni elitista. Fue física, práctica y exigente. Este contexto es importante porque determina todo lo relacionado con cómo vivía Jesús, incluyendo cómo comía. Los evangelios nunca presentan a Jesús como rico, ni tampoco lo describen como desconectado de las realidades de la provisión diaria. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Next up, a laughing session from The Laughing Cow. Now, unpeel a wedge of the Laughing Cow light spreadable cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. De hecho, Jesús mismo lo reconoció al decir que las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Su vida estuvo marcada por el movimiento, la dependencia de la hospitalidad y la confianza en la provisión diaria de Dios. Este tipo de vida no se acomoda al lujo ni al exceso. Exige sencillez. En el corazón de la dieta galilea del siglo I estaba el pan. No el pan blando y refinado del mundo moderno, sino un pan plano, denso y pesado, elaborado con granos que resistían las duras condiciones. Para la mayoría de las familias trabajadoras, ese grano era la cebada. La cebada era barata, resistente y fácil de conseguir, por lo que se convirtió en el pan de los pobres. El trigo existía, pero era más caro y generalmente se reservaba para los ricos o para ocasiones especiales. El pan de cebada era abundante, grueso y sustancioso y constituía la base de casi todas las comidas. Por eso el pan aparece tan frecuentemente en las Escrituras, no solo como símbolo, sino como realidad cotidiana. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar por el pan de cada día, no hablaba metafóricamente, se refería a la necesidad básica que sustenta la vida. Cuando los evangelios describen a Jesús partiendo el pan, bendiciéndolo, multiplicándolo o llamándose a sí mismo el pan de vida, están recurriendo al elemento más fundamental de la supervivencia diaria. El pan no era una guarnición, era la comida en sí. Cuando Jesús alimentó a las multitudes, el Evangelio de Juan nos dice específicamente que los panes eran de cebada. Este detalle es crucial porque ancla el milagro en la realidad de los pobres. Estos no eran panes de lujo. Eran el tipo de pan que la gente común llevaba consigo, el tipo de pan que el mismo Jesús habría comido habitualmente. Pequeñas, planas, densas y fáciles de transportar, estas hogazas de pan eran el alimento básico de la vida de la clase trabajadora. El pan no se cortaba con cuchillos, se partía a mano, se compartía, se pasaba de mano en mano y se usaba para conseguir comida. Es por esto que el acto de partir el pan llegó a ser tan central en el ministerio de Jesús y más tarde en la vida de la iglesia primitiva. No era un ritual inventado posteriormente. Era la vida cotidiana, imbuida de un significado divino. Junto con el pan, el aceite de oliva era indispensable. Los olivos cubrían las colinas de Galilea y se han descubierto prensas de aceite por toda la región, lo que confirma lo central que era el aceite de oliva para la vida diaria. Se utilizaba para cocinar, mojar el pan, conservar alimentos, encender lámparas, curar heridas e incluso ungir el cuerpo. El aceite de oliva proporcionaba energía, nutrición y sustento. Una simple comida de pan remojado en aceite de oliva podía sustentar a un trabajador durante largas jornadas de trabajo físico bajo el sol. Las frutas también desempeñaban un papel importante en la dieta diaria.
Higos, uvas, dátiles y granadas se consumían frescos en temporada y se secaban para almacenarlos durante los meses de invierno. Los higos secos, en particular, eran compactos, ricos en calorías y fáciles de transportar, lo que los hacía ideales para los viajeros. Jesús pasó gran parte de su ministerio caminando de aldea en aldea, a menudo recorriendo largas distancias. Su comida debía ser sencilla, portátil y confiable. No fueron viajes fáciles. Exigían mucho físicamente, y la comida que los sustentaba reflejaba esa realidad. Las legumbres constituían otra fuente esencial de nutrición. Las lentejas, los frijoles, los garbanzos y los guisantes se cocinaban comúnmente en guisos espesos, a menudo condimentados con hierbas, cebolla y ajo. Estas comidas se cocinaban a fuego lento, eran abundantes y económicas, y proporcionaban proteínas sin el coste de la carne. La propia Escritura menciona el guiso de lentejas, recordándonos que dicha comida no era exótica, sino familiar. Cuando Jesús enseñaba usando imágenes agrícolas y domésticas, se basaba en su propia experiencia. Hablaba de la masa amasada, de las semillas que crecían, de las cosechas que fracasaban o prosperaban y de las comidas que se preparaban, porque estos eran los ritmos de su propia vida. El pescado era la fuente más accesible de proteína animal en Galilea, en gran parte gracias al propio mar de Galilea. La pesca no era una ocupación de nicho, sino la columna vertebral de la economía regional. Ciudades enteras giraban en torno a la pesca, el procesamiento y la conservación del pescado para su transporte. Varios de los discípulos más cercanos de Jesús eran pescadores, no por casualidad, sino porque esa era la ocupación en la región. El pescado se comía a la parrilla cuando estaba fresco o en salazón para guardarlo y transportarlo. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado la escala de esta industria, habiéndose descubierto grandes instalaciones de procesamiento de pescado cerca del lago. Los evangelios reflejan constantemente esta realidad. Jesús alimenta a multitudes con pescado, enseña desde barcas de pesca, se aparece a sus discípulos después de la resurrección mientras pescan, e incluso come pescado en su cuerpo resucitado para demostrar que está verdaderamente vivo. El pescado no era inicialmente simbólico, era algo común. La carne, en cambio, era escasa. Para la mayoría de las familias comunes, la carne era un lujo reservado para las grandes festividades religiosas, las celebraciones familiares o los sacrificios. El cordero pascual se comía una vez al año y otras carnes aparecían solo ocasionalmente. Era perfectamente posible que las familias trabajadoras pasaran largos periodos sin comer carne. Esta realidad concuerda con la narración evangélica, que nunca retrata a Jesús disfrutando de comidas suntuosas, sino que registra que fue acusado de glotón y borracho. Esta acusación no era de exceso, sino de asociación. Jesús comía libremente con personas a quienes la sociedad religiosa evitaba, y eso solo era suficiente para escandalizar a los fariseos. Esto nos lleva a la verdad más importante de todas. Lo que Jesús comió importa, pero con quién comió importa aún más. En la cultura judía del siglo I, compartir una comida no era algo casual. Comer juntos significaba aceptación, pertenencia e identidad compartida. Compartir la mesa era una declaración de relación. Y Jesús siempre eligió compartir su mesa con recaudadores de impuestos, pecadores y marginados. No esperaba que la gente se purificara antes de invitarlos. Comía con ellos para que la restauración pudiera comenzar. Su santidad no se vio amenazada por la proximidad del colapso. Lo transformó. Cada comida compartida se convirtió en una declaración del reino de Dios. Un reino que no comenzó con la exclusión, sino con la gracia.
Todo esto alcanza su clímax en la última cena, que no fue un ritual aislado, sino la culminación de toda una vida de comidas compartidas. El pan que Jesús partió esa noche era el mismo que había partido innumerables veces antes. El vino que compartió era el mismo que se sirve en las cenas comunes. Lo que cambió no fue la comida, sino el significado que se reveló a través de ella. Cuando Jesús dijo, «Este es mi cuerpo y esta es mi sangre», no estaba introduciendo algo extraño. Estaba revelando lo que toda su vida de comidas compartidas había señalado desde el principio. Incluso después de la resurrección, Jesús siguió comiendo. Partió el pan con sus discípulos camino a Emaús. Cocinó pescado en la orilla. El reino no abandonó la mesa. Él la llenó. Y aquí está la verdad que lo cambia todo. Cada vez que te sientas a la mesa con hambre, Jesús conoce ese sentimiento. Cada vez que compartes una comida sencilla con alguien, estás repitiendo el gesto más revolucionario que el mundo haya visto jamás. Cada vez que abres tu mesa a alguien a quien la sociedad rechazaría, estás viviendo el evangelio más profundamente de lo que 1000 sermones podrían enseñar. Porque Jesús no vino solo a salvarnos de la muerte, Él vino a mostrarnos cómo vivir, y comenzó haciendo lo más humano, lo más común y lo más poderoso posible. Se sentó, partió el pan, e invitó a los pecadores a unirse a Él. La pregunta ya no es, ¿qué comía Jesús? La verdadera pregunta es, ¿con quién compartes tu mesa?